Hoy vamos a hablar de conductas que indican abuso emocional. Es indispensable poder entender qué conductas abusivas son las que hablan de maltrato psicológico, de maltrato emocional, porque este es básicamente invisible. Entonces, su invisibilidad hace que las personas que sufren sientan que se volvieron locas, que están entendiendo las cosas mal, que su percepción está dañada, que su punto de vista puede estar equivocado, y que duden de sí mismas hasta llegar a niveles insospechados de falta y dificultades de conexión con la propia identidad, ¿no? Y de pérdida de autoestima y pérdida de confianza en uno mismo. Entonces, me parece importante hacer como un detalle de ciertas conductas que a veces uno puede como minimizar y no estaría mal hacerlo en el caso de que no fuera un patrón sostenido y consistente y contundente en el tiempo, ¿sí? Porque muchas de estas conductas pueden darse, uno mismo las puede haber hecho alguna vez, pero en el marco de una relación en la que constantemente, si no es una, es otra de las conductas que vamos a nombrar, podemos estar hablando de lo que se llama abuso emocional. Y es importante detectar el abuso emocional porque este nos va a traumatizar progresivamente, ¿sí? Aumenta nuestros niveles de cortisol, de la hormona del estrés en el cuerpo. Esto, si se da de manera constante, genera daño incluso neurológico, genera que empecemos a tener mucha sintomatología física e incluso puede gatillar enfermedades que teníamos potencialidad de tener de manera preexistente, ¿sí? Por la cuestión del estrés mismo. Entonces, es importante entender de qué maneras tan insidiosas y difíciles de detectar se presentan las cuestiones de abuso emocional, que van a básicamente estar radicando en la búsqueda del control sobre la otra persona. Se busca controlar a la otra persona de tal manera que ésta termine dudando de su propia capacidad y entonces dándole el poder de las decisiones y de las acciones de la propia vida al otro, quien va a empezar a poder digitar el camino que va a tener que recorrer cada uno, ¿no? Entonces el abuso emocional lo que va a estar buscando en definitiva es este control del otro y de quitarle su capacidad de discernimiento acerca de la realidad, distorsionando su percepción, ¿no? Y para esto usando muchos manejos que tengan que ver con avergonzar, con humillar, con culpar, denigrar. Y de esta manera, la persona que va sufriendo este abuso emocional tan invisible va percibiéndose cada vez más incapaz, ¿sí? De tomar decisiones acertadas, de la realidad correctamente, y entonces es que se queda en ese vínculo abusivo que se mantiene con cierto refuerzo intermitente amoroso, por supuesto, ¿no? Entonces esto es un combo explosivo para que este circuito se repita de manera indefinida. No queremos caer en la trampa de pensar, bueno, no es tan grave, hizo tal cosa, bueno, no es tan grave, es la otra. Entonces por eso vamos a repasar para poder visibilizar si esto se dio en un patrón. Siempre esto es la parte importante, ¿sí? Si realmente yo puedo considerar que hay una gran cantidad de estos manejos en el vínculo que yo viví o vivo, tengo que poder entender que pese a que sea muy difícil nombrarlo, esto se trata de abuso emocional. Así que armé hoy un poco como unos grupos de manipulación que van a hablar de abuso emocional, tomando en cuenta ciertas cuestiones que los van a organizar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en primer lugar el abuso emocional a través de la manipulación en la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Esto es bien conocido. El clásico ignorar al otro o hacerle el tratamiento silencioso o tomar distancia emocional en la comunicación. Dar poco cuando antes se daba mucho, ¿sí? Como que se note una distancia o algo más claro y más tajante, como directamente quitarle el habla al otro, ¿no? Como esto del tratamiento silencioso, la ley del hielo, el hombro frío. Pero también hay otras formas de manipular a través de la comunicación. Por supuesto, una es insultar, es explícita y no es tan difícil de detectar. Pero también hay otra que tiene que ver con fomentar que uno se explaye sobre un tema en discusión, ¿no? Como, bueno, no, habla vos primero y decime lo que opinas. Entonces yo voy a ir detectando en tu discurso dónde haces agua, qué es lo que no está tan claro y entonces voy a frenar ahí después cuando termines y
me voy a enroscar con eso, te voy a dar vuelta a la comunicación y te voy a hacer entrar en un circuito sin fin que deriva encima para otro lado. También es una manipulación dentro de lo que es comunicacional, el darte poco tiempo para decidir algo. Si esto tenemos que hacer esto o ya, y esto es como hasta coercitivo, porque de alguna manera no sé qué consecuencias va a tener que yo diga que sí, que no. Entonces yo sé lo que el otro espera, por ende esta falta de tiempo para decidir es amenazante y entonces termino tomando decisiones en función de la presión ejercida, ¿sí? Puede pasar que después, si no, me vaya a quitar el cariño, me vaya a castigar por no haber actuado correctamente. Entonces voy a terminar eligiendo A o B en función de una cuestión que tiene más que ver con la extorsión, ¿sí? Esto incluye la quita de cariño, la quita de sexo, un montón de cuestiones, o la quita de acompañamiento y amenazas, ¿sí? Pero pueden no ser explícitas, sino uno saber que si en la comunicación esto se da de tal manera, esto otro va a terminar sucediendo, entonces mejor decido por esta opción que me va a dar más tranquilidad. Otro tipo de abuso emocional se da a través de la manipulación por exigencias, ¿sí? Que en situaciones en las que se piden favores excesivos, que uno puede sentir que son un poco mucho, pero se demanda que los cumplas, que pretenda que dejes todo de lado para cumplir sus necesidades inmediatas, ¿no? Esta disponibilidad inmediata que si no se realiza, se percibe como falta de interés o falta de amor, y por ende esto también va a tener consecuencias. Siempre estamos hablando de que hay una cuestión de consecuencias por esta simetría de control. Que demande tiempo excesivo, que te lleve a dejar de lado tus actividades usuales. Y esto se da de una manera coercitiva, ¿sí? También la búsqueda de que la balanza siempre se incline hacia su lado. O sea, yo hice tales cosas por vos, sabiendo que las estoy haciendo para después poder decirte, las hice por vos, valorame, ahora te sentí culpa si no las haces por mí, deberías hacerlas por mí porque yo las hice por vos. ¿Sí? Entonces hay como todo, hay como una economía emocional todo el tiempo puesta en juego que habla de la manipulación a través de la exigencia. Una manipulación que se siente mucho en el abuso emocional y que es muy dura es la manipulación a través de la invalidación de las emociones, ¿sí? Esto es la minimización, la negación, anulación de lo que sea que uno reclama o informa o pide respecto de lo que necesita a nivel emocional y empático, quizás, ¿sí? El indicar cómo el otro se debe sentir. No, eso no debería sentir así. Vos tendrías que sentir que yo te quiero porque te cuido y quiero ver dónde estás yendo y dónde, con quién salís. Lo que sea, ¿sí? Se da vuelta como un poco la tortilla para indicarte cómo te deberías sentir, teniendo como la razón de cómo se debe sentir un ser humano y cuál es el general, ¿no? Como a nadie le pasaría esto, a todo el mundo le pasaría lo otro. Que hace que esto automáticamente lleve a nombrar a nombrar a la persona que recibe el abuso emocional como hipersensible, dramática, exagerada, incluso puede ser egoísta, egocéntrica, etcétera, ¿sí? Siempre invalidando las necesidades emocionales del otro que está explicando lo que está pretendiendo en un vínculo, ¿sí? Y también la invalidación tiene que ver con pretender que siempre opines de la misma manera, y si tenés una opinión diferente, esto quiere decir que es un ataque directo hacia esa persona. O sea, no podés tener tu propia opinión personal que difiera en algún nivel. Son muchas formas de invalidación. Otra forma de abuso emocional se presenta a través de la manipulación por victimización, ¿sí? Esto puede ser desde victimizarse en general en la vida para generar pena, para generar compasión, para generar empatía, que tiene mucho efecto en personas muy empáticas y sobre todo como un patrón rescatador. Llegar a responsabilizar al otro de la felicidad o infelicidad propia, ¿no? Como esto de recibir como si no haces ciertas cosas yo voy a ser infeliz, nunca voy a poder ser feliz sin vos, incluso amenazas, ¿no? Como amenaza de quitarse la vida, o de lastimarse, o de tener conductas autolesivas. Son todas cuestiones que tienen que ver con victimizarse para lograr el control.
Como también hay manejos muy puntuales, y este es muy particular, pero quizás a más de uno le haya sucedido, de pronto recibir una sorpresa negativa, ¿sí? Esto es un regalo o algo que sucede, que uno no solo no lo esperaba, porque por eso es sorpresa, sino que no lo quiere, no lo valora, no lo disfruta y se siente como dañado y al mismo tiempo culpable. ¿Sí? Ahí está la parte de la victimización. Eh, por ejemplo, que te regalen algo que no te gusta y que saben que no te gusta, o que remite a una etapa o a un hecho o a una época en el que algo dolió, o que triangula con alguna persona o situación del pasado o de algún conflicto que se haya tenido, o que simplemente demuestre una enorme falta de interés. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos, me imagino que se les pueden ir ocurriendo. Bueno, no sé, desde dije me gusta tal libro y me traes uno que es completamente opuesto para mi cumpleaños, hasta regalarme un viaje a un lugar que para mí es el lugar menos interesante del planeta para visitar. ¿Sí? Hasta traer algo que me compró alguien y yo te lo estoy regalando a vos, pero ese alguien tiene una connotación negativa. Esto es creatividad pura, ¿sí? Pero bueno, esto es parte de la manipulación que tiene que ver con después poderse victimizar por vos no estás sabiendo valorar, que yo hice lo mejor que pude para conectar, que no me di cuenta que a vos no te iba a gustar, que es tu hipersensibilidad la que hace que no te esté gustando esta sorpresa hermosa que yo te traje e intenté hacer por vos. Sabemos que el abuso emocional se da a través de la manipulación vía la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, claramente la detección de vulnerabilidades personales, o sea, darnos en dónde más nos duele, meter el dedo en la llaga, de maneras activas, explícitas, claras o pasivas, tocando los puntos débiles y usándolos como municiones y armas para el ataque. ¿Sí? Esto puede incluir observaciones sobre el cuerpo propio o sobre actitudes personales que uno ha comentado, esto no me gusta cuando lo hago, o no me gusta cómo me quedan tales cosas en el cuerpo. Todo esto utilizado en el marco de la agresión encubierta. Una forma de abuso emocional que engloba un poco todo, pero que todos conocemos también, es el gaslighting, y es la manipulación a través de la distorsión de la realidad. ¿Sí? Esto es desde mentir, inventar excusas, exagerar explicaciones, manipular y modificar los hechos, incluso físicos, mover una cosa de lugar a otro, es decir, no estaba, a cuestiones menos tangibles y menos claras que permiten mayor distorsión y mayor confusión en la persona que lo recibe, ¿sí? Como también pedir, por ejemplo, en una conversación, en una discusión, en medio de una discusión, es exactamente cuándo, cómo y dónde, a qué hora, mostrame en qué mensaje te dije tal cosa, no lo encontraste, no te lo acordás, listo, se anuló tu parte del debate, se anuló tu palabra, ya deja de ser convincente, no aplica, ¿sí? Entonces tengo razón yo. Esto te hace automáticamente cuestionar tu salud mental, ¿sí? Como, pero entonces no pude encontrar en mi archivo de memoria esto, pero hay una confusión tal cuando el abuso emocional es tangible, porque pasaron tantas de estas cosas que fuimos nombrando, que claramente la confusión va a ser algo que se va a estar dando. Entonces no es tan extraño que uno no encuentre en su archivo cuándo exacto me había dicho y esto demuestra tal, ¿sí? Y eso es algo muy grave porque genera que las personas empiecen a tomar nota, grabar, estar muy atentas a las palabras que usan, muy atentas a lo que el otro le está diciendo, cuándo. Y esta es una forma de estresarse crónicamente, ¿sí? Por lo cual constituye abuso emocional. Lo mismo que la proyección de las propias actitudes en el otro, diciendo vos me hiciste esto o aquello, o querés hacer esto o aquello, cuando en realidad está hablando más de sí mismo que de actitudes que salen y se pueden ver de las actitudes propias, ¿no? Este es el clásico mecanismo de proyección, en el cual generalmente los celos patológicos y las infidelidades van muy de la mano. Otra forma de abusar emocionalmente es la manipulación a través de la humillación. Esto puede ser desde que se te esté juzgando tu forma de ser, tus valores, tu forma de hablar, e incluso hacerte como cierto bullying intelectual, ¿no? Como esta cosa de hacer sentir inferior.
o minimizar el logro en cualquier tarea, como eso, bueno, tampoco tan difícil era de hacerlo, o minimizar o negar la importancia de ciertos valores o ciertos logros que uno consideró para su vida importantes. Esto viene de la mano con la envidia también, pero básicamente denigrar y devaluar las opiniones, las ideas, los valores, las habilidades de la pareja o de la persona que uno está vinculándose. Actuar como que siempre se tiene razón, ¿no? Como esta persona siempre tiene razón y todo lo demás es incorrecto. Usar el sarcasmo, el humor negativo, digamos, y la ironía para agredir pasivamente o incluso para humillar en público, ¿sí? Muchas veces esto sucede de una manera tan, así como tan suave, en un chiste que pasa, pero esto en el marco de un patrón consistente de abuso emocional es parte del mismo combo. Y el mostrar insatisfacción ante las conductas de la pareja, sea lo que sea que pueda hacer, que nada vaya a venir bien, nada vaya a ser suficiente. Conocemos que el abuso emocional puede darse también a través de la triangulación, y la triangulación no siempre es solamente dar celos con otra persona, sino muchas veces tiene que ver con decir, por ejemplo, todos opinan esto, tales personas de tu vida también piensan como yo, o el intentar poner a otra gente en contra de uno, y también, bueno, por supuesto, buscar dar celos y generar comparaciones que supongan que uno es inferior a esta persona o estas personas con las que está siendo triangulado. Vemos el abuso emocional también en la manipulación a través de la capacidad de poner represalias, ¿sí? Esto de amenazar con cortar la relación, amenazar con abandonar, con abandonarte, con jamás volver, si no modificas algo que está molestándole y que vos no consideras que querés modificar. Es como una situación de estar entre la espada y la pared, ¿no? Si no me pedís disculpas, no te vuelvo a hablar, y quizás es algo en lo que uno no siente que tiene que pedir disculpas y no se puede hacer una comunicación constructiva, sino que es o pedir disculpas o sufrir, y que la persona se pueda llegar a ir. Entonces también aparece esta cuestión de las peleas creadas de la nada y la constante atención e hiperalerta sobre los cambios de humor radicales e impredecibles de la otra persona. Otra forma de abuso emocional tiene que ver con el aislamiento, ¿sí? La manipulación a través del aislamiento, a través de estos mismos celos o reprobando vínculos, ¿sí? o interacciones sociales o actividades que uno solía hacer. Entonces empezamos a dejar de hacerlos para que el otro no se enoje, o controlando y monitoreando las actividades, y no solo con quién pasó el tiempo, sino también quiero pruebas y mándame una foto, y llegando hasta mándame la ubicación. Toda esta gama de actitudes denotan ser un objeto de pertenencia del otro, por lo cual esto es abuso emocional. Y por último se me ocurre el abuso emocional a través de la economía, del manejo de la economía, con la cual es el manejo del poder, ¿no? Desde buscar controlar las finanzas propias, hacerse cargo del dinero de la pareja, generar inversiones nuevas, dame que yo te lo voy a manejar, o llevándote a dejar de trabajar inclusive, ¿sí? Porque muchas veces es, quédate, no es necesario, yo me hago cargo, dejas de trabajar. O sea, hay una cuestión de manejo de la economía que hace que uno se termine generando una falta de autonomía personal, ¿sí? Económica. La tuviese o no antes, pero se lleva a este lugar, o convenciéndote de trabajar o dándote una oportunidad de trabajo en un lugar donde el control puede ejercerlo esta persona. Entonces, si uno quiere salir del vínculo, queda atado a través de esta situación laboral también, ¿sí? Son situaciones muy usuales. Así que no me voy a cansar de decir que el camino a recuperarse de este tipo de problemáticas vinculares y de trauma emocional va a tener que ver con exponerse a la realidad objetiva, por lo que es indefectible que necesitemos ver estos ítems, ¿sí? Explícitos así, para poder tomar conciencia, para poder realmente clarificar esta confusión tan profunda, hacer énfasis en esto y validarlo, ¿sí? Ser honesto con uno mismo
va a ser el puntapié inicial para tomar las riendas de la propia vida, para poder volver a priorizarse, para conocer los propios límites y asertivamente ir poniéndolos, dejar de autoculparse, dejar de sentir vergüenza y aceptar la dolorosa realidad de que no se puede cambiar al otro, sino que uno tiene que hacerse cargo de lo que sucedió y lo que vivió para poder encaminarse para otro lado.